¿Alguna vez has olido algo que no deberías poder oler? Algo que no tiene origen visible, que no sale de la basura, ni de las cañerías, ni de ningún lugar lógico, pero que está ahí, persistente, pegándose a tus fosas nasales como si quisiera quedarse para siempre. Un olor que te sigue de habitación en habitación, que se mete en tu ropa, que impregna tus sábanas, y que con el paso de los días, cuando ya no puedes ignorarlo, empieza a transformarse en algo más que un olor, en una presencia. Esta historia comienza en la Ciudad de México, en el año de 1913, un año de violencia, de revolucionarios en las calles, de familias encerradas en sus casas, rezando para que la guerra no tocara sus puertas. Las colonias del centro estaban densamente pobladas, casas pegadas unas a otras, compartiendo muros, techos, patios interiores, donde las voces se filtraban como agua entre las piedras. Privacidad era un lujo que nadie tenía. Todo se escuchaba, todo se sabía. O eso creían, porque en una casa de la calle de Mesones, en un edificio de 3 pisos con balcones de hierro oxidado y ventanas que daban a un patio central húmedo y sombrío, había un departamento del que nadie sabía nada. Un departamento en el 2.º piso que llevaba años ocupado por un hombre que casi nadie veía. Un hombre cuyo nombre aparecía en los registros de la casera como Eulalio Garcés, pero al que los vecinos simplemente llamaban el Señor del Segundo. Eulalio era un hombre de mediana edad, delgado, pálido, con ojos hundidos y una forma de caminar encorvada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Trabajaba de noche, según decía, nadie sabía exactamente en qué. Salía al atardecer y regresaba de madrugada. Y durante el día su departamento permanecía en silencio, un silencio tan absoluto que parecía antinatural. Los vecinos lo veían pasar en el patio, lo saludaban. Él respondía con un gesto breve, una inclinación de cabeza, y seguía su camino. Nunca se detenía a conversar, nunca aceptaba invitaciones a las reuniones de vecinos, nunca dejaba que nadie entrara a su departamento. Y nadie insistía, porque había algo en Eulalio que generaba incomodidad, algo en su mirada, en la forma en que evitaba el contacto visual, en cómo sus manos temblaban ligeramente cuando sacaba las llaves, como si estuviera siempre nervioso, siempre alerta, siempre esperando que algo saliera mal. Pero todo cambió en marzo de 1913. Fue cuando el olor apareció. Si estás escuchando esto solo, en la oscuridad, quédate hasta el final. Hay cosas que solo se entienden cuando llegas al último segundo. Y si te suscribes ahora, estarás haciendo un pacto conmigo, un pacto para no huir antes de saber la verdad. Porque esta verdad no es fácil de digerir. El olor comenzó un martes por la mañana. Doña Refugio, que vivía en el departamento de abajo, fue la primera en notarlo. Un olor dulzón, empalagoso, que se colaba por las rendijas del techo. Al principio pensó que era basura, que alguien había olvidado tirar algo. Revisó su cocina, revisó su baño, nada. Pero el olor seguía ahí, y conforme pasaban las horas se intensificaba. Al día siguiente, otros vecinos empezaron a mencionarlo. La señora del 3.er piso, el joven que vivía en el departamento contiguo. Todos percibían lo mismo. Un olor raro, orgánico, como fruta podrida mezclada con algo más pesado. Algo que hacía que se te revolviera el estómago. Alguien sugirió que tal vez había una rata muerta en las paredes. Que con el calor de esos días, los cuerpos de los animales se descomponían rápido. Tenía sentido. Era una explicación razonable. Pero el olor no desaparecía. Pasó una semana, luego 2, y el hedor se volvió insoportable. Ya no era solo en el patio, ahora se sentía en los pasillos, en las escaleras, en las habitaciones que daban al lado del departamento de Eulalio, y los vecinos empezaron a notarlo.
que el olor parecía venir específicamente de ahí, del segundo piso, del departamento del señor Callado que trabajaba de noche. Pero Eulalio seguía entrando y saliendo como siempre, como si nada pasara, como si no oliera lo que todos los demás olían, y eso era lo más perturbador. ¿Cómo podía vivir ahí dentro con ese hedor? ¿Cómo podía soportarlo? Doña Refugio finalmente se armó de valor y tocó su puerta una tarde. Necesitaba preguntarle si él también lo percibía, si sabía qué era, si podía hacer algo al respecto. Tocó 3 veces. Eulalio abrió apenas una rendija. Su rostro apareció en la oscuridad del departamento. Estaba más pálido de lo usual. Tenía ojeras profundas, y su ropa, que siempre había sido pulcra, ahora se veía arrugada. ¿Manchada? Sí, preguntó con voz ronca. Disculpe, señor Eulalio, pero todos los vecinos estamos. Bueno, hay un olor muy fuerte y parece venir de... No sé de qué habla, pero seguro usted también lo huele. Es imposible, ¿no? No huelo nada. Buenas tardes. Y cerró la puerta. Doña Refugio se quedó ahí parada, desconcertada. Había algo profundamente equivocado en esa respuesta, algo que no encajaba, porque el olor era tan intenso que resultaba imposible ignorarlo. Y sin embargo, Eulalio lo negaba, como si mintiera. O peor aún, como si realmente no lo percibiera, como si estuviera tan acostumbrado a ese hedor que ya formaba parte de él. Los días siguientes fueron peores. El olor se volvió nauseabundo, denso. Algunos vecinos empezaron a vomitar cuando pasaban cerca del departamento de Eulalio. Otros desarrollaron dolores de cabeza constantes. Y los niños del edificio lloraban sin razón aparente, señalando hacia el segundo piso, diciendo que había algo malo ahí arriba. La casera intentó hablar con Eulalio, tocó su puerta varias veces. Él nunca respondió, o fingía no estar. Las luces de su departamento permanecían apagadas durante el día, y de noche, cuando supuestamente salía a trabajar, nadie lo veía pasar. Era como si se hubiera encerrado ahí dentro, como si se estuviera escondiendo. Finalmente, alguien llamó a las autoridades. Un inspector municipal llegó una tarde de abril, un hombre corpulento con bigote espeso y expresión severa. Escuchó las quejas de los vecinos, olió el aire, frunció el ceño. «Esto no es una rata muerta», dijo. «¿Entonces qué es?», preguntó doña Refugio. El inspector no respondió. Subió las escaleras hasta el segundo piso, tocó la puerta de Eulalio. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con el puño cerrado, con fuerza. «Señor Garcés, abra la puerta. Soy inspector municipal y tengo orden de revisar su propiedad». Silencio. El inspector miró a la casera. «¿Tiene llave maestra?». La casera asintió, nerviosa. Bajó a buscarla. Regresó minutos después con una llave oxidada que temblaba en su mano. Y cuando la insertó en la cerradura, cuando giró el mecanismo y la puerta comenzó a abrirse lentamente, el olor que salió de ahí fue tan potente que el inspector retrocedió de inmediato, cubriéndose la boca con el antebrazo. «Dios santo», murmuró. Empujó la puerta completamente, y lo que vio adentro lo dejó paralizado. El departamento estaba en penumbra, las cortinas cerradas, los muebles cubiertos de polvo. Pero no era el desorden lo que perturbaba, no era la suciedad, era lo que había en el centro de la sala, una cama, y sobre la cama, cubierta con una sábana blanca manchada de humedad y algo más oscuro, había una forma humana. El inspector se acercó lentamente. Cada paso era una batalla contra el instinto de huir. El olor era tan intenso que sentía que se le pegaba a la piel, que se le metía en los poros. Y cuando finalmente llegó a la cama, cuando extendió la mano temblorosa y retiró la sábana, tuvo que contenerse para no gritar. Ahí yacía el cuerpo de una mujer. Llevaba muerta al menos 2 meses, tal vez más.
La piel se había vuelto gris, casi negra en algunas partes. Los rasgos del rostro estaban hinchados, deformados, y las manos, cruzadas sobre el pecho como en un velorio, estaban atadas con un listón rojo que alguna vez debió ser brillante, pero que ahora estaba descolorido y manchado. El inspector salió de inmediato. Gritó órdenes, llamó a más autoridades, y minutos después el edificio entero fue acordonado. Pero Eulalio no estaba. Revisaron cada rincón del departamento, cada armario, cada espacio bajo la cama. Nada. Eulalio Garcés había desaparecido, como si se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido, y lo que encontraron después fue aún peor. Porque cuando revisaron el resto del departamento, cuando abrieron el armario del fondo de la habitación principal, encontraron ropa de mujer. Vestidos cuidadosamente doblados, zapatos alineados, joyas en una cajita de madera y fotografías. Docenas de fotografías de la mujer muerta. Fotografías de cuando estaba viva, sonriendo, joven, hermosa. Y al reverso de cada fotografía, escrito con letra temblorosa, había una fecha y una frase. Siempre juntos. La mujer era la esposa de Eulalio. Había muerto de una enfermedad respiratoria meses atrás. Los vecinos recordaban vagamente haberla visto, una mujer callada, frágil, que tosía mucho. Y después de su muerte, Eulalio simplemente la mantuvo. No reportó el deceso, no llamó a un médico, no avisó a nadie, la dejó ahí, en la cama, como si estuviera dormida. Y cada noche, cuando regresaba de su supuesto trabajo, se sentaba junto a ella, le hablaba, le leía poemas, le cambiaba las flores que ponía en un jarrón sobre la mesita de noche, porque para Eulalio ella no estaba muerta, solo estaba descansando. Escucha, hay algo profundamente humano en no querer soltar a quien amas, en negarte a aceptar que se han ido, en aferrarte a la ilusión de que si los mantienes cerca, si no permites que desaparezcan, entonces de alguna forma siguen contigo. Pero hay un límite, hay un punto donde el amor se convierte en locura, y Eulalio cruzó ese punto hace mucho tiempo. Los investigadores descubrieron que Eulalio había estado comprando productos químicos, sustancias para preservar, para ralentizar la descomposición. Intentaba embalsamarla él mismo, sin conocimientos, sin experiencia, solo con desesperación y obsesión, y cuando eso no funcionó, cuando el cuerpo comenzó a pudrirse de todas formas, simplemente lo cubrió, lo perfumó, cerró las ventanas, se encerró ahí dentro con el hedor y la podredumbre y la ilusión de que todo estaba bien, hasta que ya no pudo más, hasta que el olor se volvió tan intenso que todo el edificio lo percibió. Y entonces huyó, porque finalmente entendió, finalmente aceptó que lo que tenía en esa cama no era su esposa, era un cadáver, y que él había estado viviendo con un cadáver durante meses, durmiendo en la misma habitación, respirando el mismo aire contaminado, susurrándole palabras de amor a algo que ya no podía escuchar. Eulalio Garcés nunca fue encontrado. Algunos dicen que se arrojó al canal de desagüe, otros que huyó a otro estado y cambió de identidad. Hay quien jura haberlo visto años después, viejo y enfermo, vagando por las calles del centro, murmurando el nombre de su esposa. Pero nadie sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que el departamento del segundo piso quedó vacío durante años. Nadie quiso rentarlo, aunque lo limpiaron, aunque pintaron las paredes, aunque reemplazaron los muebles. El olor nunca se fue del todo. Los vecinos que se atrevieron a entrar después decían que todavía se percibía, tenue, casi imperceptible, pero ahí, como un recuerdo olfativo que se había pegado a las paredes, a los pisos, a la estructura misma del edificio, y algunos juraban escuchar cosas, susurros en la madrugada, el crujido de una cama, pasos lentos arrastrándose por el pasillo,
como si Eulalio hubiera regresado, o como si nunca se hubiera ido realmente, porque hay lugares que quedan marcados. Hay espacios que absorben el dolor, la locura, la desesperación de quienes los habitaron. Y ese departamento era uno de esos lugares, un espacio donde el amor se había podrido junto con el cuerpo de la mujer, donde la obsesión había carcomido la cordura de un hombre, donde la negación se había convertido en horror. Y ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que pienses en algo. Piensa en las pérdidas que has tenido, en las personas que se han ido de tu vida, y pregúntate, ¿hasta dónde llegarías para no soltarlas? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mantenerlas cerca? ¿Dónde trazarías la línea entre el amor y la locura? Porque todos tenemos esa línea, todos sabemos que existe, pero en momentos de desesperación, en momentos de dolor profundo, esa línea se vuelve borrosa, se difumina, y antes de que te des cuenta ya la cruzaste. Y del otro lado no hay regreso. Si alguna vez has sentido algo similar, si alguna vez has estado en un lugar que olía mal sin razón, o has escuchado cosas que no deberías escuchar, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente "lo olí" o "lo escuché". Y si conoces a alguien que no debería ver esto solo, compártelo. Porque hay historias que nos recuerdan lo frágil que es nuestra cordura, lo cerca que estamos siempre del abismo. El edificio de la calle de Mesones fue demolido en los años 60. Construyeron un edificio moderno en su lugar, oficinas, comercios, y la gente que trabaja ahí no sabe nada de lo que pasó. No saben que caminan sobre el mismo suelo donde una vez estuvo ese departamento, donde una mujer se pudrió en silencio, donde un hombre perdió la razón poco a poco, pero a veces, dicen los empleados nocturnos, cuando el edificio queda vacío y las luces se apagan, se percibe algo, un olor, dulzón, empalagoso, que aparece de la nada y desaparece igual de rápido, como un recordatorio, como una advertencia de que hay cosas que nunca se van del todo, que hay presencias que se quedan pegadas a los lugares, que hay historias que se niegan a morir. Y ahora, antes de que apagues esto y cierres los ojos, antes de que intentes dormir, quiero que hagas algo. Huele el aire de tu habitación. Inhala profundo. ¿Hueles algo raro? ¿Algo que no debería estar ahí? Porque los olores tienen memoria, y la memoria tiene forma de filtrarse a través del tiempo, de aparecer cuando menos lo esperas, en tu casa, en tu cama, en el aire que respiras cada noche, y si esta noche percibes algo dulzón, algo que no puedes identificar, no lo ignores, porque tal vez no estés solo, tal vez haya alguien ahí, aferrado a este mundo, negándose a partir, alguien que lleva tanto tiempo muerto que ya olvidó cómo vivir, pero que recuerda perfectamente cómo quedarse.